del libro de los Números. En aquellos días los israelitas se quejaban diciendo: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos? Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. El maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el de la resina aromática. El pueblo se dispersaba para recogerlo, lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero. Luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias, a la entrada de su tienda. Eso provocó la ira del Señor, y Moisés también, muy disgustado, le dijo al Señor: ¿por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con todo este pueblo? ¿Acaso yo le he concebido o le he dado a luz para que me digas: toma en brazos a este pueblo como a una nodriza a la criatura, y llevarlo a la tierra que juré darle a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda la gente que me dice llorando: queremos comer carne? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Palabra de Dios. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Israel no oyó mi voz, dice el Señor, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso a sus caprichos y lo dejé vivir como quisiesen. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentirían mi mano sus contrarios. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Los que aborrecen al Señor tratarían de adularme, pero su suerte quedaría fijada. En cambio, Israel comería de lo mejor del trigo y yo lo saciaría con miel silvestre. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús le replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él le dijo: tráigamelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres,
sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, que nos ilumine, que nos dé ese don de ciencia para comprender y entender su palabra. Vamos a compartir este Evangelio de San Mateo y nos dice en el Evangelio de que Jesús se compadeció de la gente y comenzó a curar a los enfermos, pero también comenzó a enseñarle a la gente. ¿Qué le enseñaba Jesús? ¿Qué le enseñaba Jesús a la gente? ¿Qué le enseñaba? Le enseñaba todo lo referente al reino de los cielos. Y eso donde lo vamos a encontrar en la Biblia, en los evangelios, en el Evangelio de San Mateo, en el Evangelio de San Marcos, en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio de San Juan, encontramos todo lo que Jesús le enseñaba a la gente y nos sigue enseñando y nos seguirá enseñando hasta el final de los tiempos. Jesús se compadeció, eso lo sabe hacer muy bien Dios. Dios se sabe compadecer de cada uno de nosotros. Dios se sabe compadecer de sus hijos. Dios se sabe compadecer. Dios sabe ponerse los zapatos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es un Dios misericordioso. ¿Por qué? Porque es un Dios bueno. ¿Por qué? Porque es un Dios que nos ama. ¿Por qué? Porque es un Dios que camina con nosotros, es el compañero de nuestro camino. Aunque muchos de nosotros no queramos estar con Él, Él está allí, pero Él quiere que nosotros lo invitemos a que Él esté con nosotros. Nos dice el libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, mire que estoy en la puerta y llamo, si me abre, entraré. Eso es lo que quiere el Señor, entrar, quiere estar con nosotros, quiere ser ese compañero del camino. ¿Por qué? Porque Él se sabe compadecer. Pues bien, allí se compadeció, curó a los enfermos, enseñó, fue pasando el tiempo, fue cayendo la tarde y se acercaron los discípulos a Jesús a decirle, Señor, ya está cayendo la tarde, estamos en despoblado y ya empieza a oscurecer. Despide a la gente para que se vaya a los caseríos y compren algo de comer. Jesús le escuchó lo que le decían sus apóstoles y Jesús le dice a ellos, no hace falta que vaya, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Ellos de una vez contestaron, pero no tenemos aquí solamente, ¿cuál era el aporte que solamente podían colocar los apóstoles? El aporte que ellos podían colocar era solamente, aquí solamente tenemos 5 panes y 2 pescados, nada más. Y usted nos dice que le demos a comer a esa muchedumbre, usted nos dice que le demos de comer a toda esta gente, y lo único que tenemos es 5 panes y 2 peces. Eso era lo único que tenían los apóstoles. Eso era lo único que ellos podían aportar. No podían aportar nada más, 5 panes, 2 peces. Y Jesús, ¿qué le dijo? Bueno, tráigamelos. Y le llevaron a Jesús los 5 panes, le llevaron a Jesús los 2 pescados, y Jesús mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes, se los dio a los discípulos, y nos dice el Evangelio que comieron unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y lo más interesante era que podían repetir, ¿sí? Podían repetir. Era comida gratis para todos, podían repetir. Y comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y más de eso todavía sobraron pedazos de pan, de pescado. Se llenaron 12 canastos. Se llenaron 12 canastos de lo que sobró. Pues bien, el aporte de los apóstoles, ¿qué fue?
El aporte solamente fue 5 panes y 2 peces. El Señor puso lo demás. El Señor puso lo demás. Los apóstoles pondrían ese aporte con cariño. Aquí está lo que tenemos. Lo pondrían con cariño, con aprecio, pensando en aquellas personas que estaban allí. El Señor siempre espera que ustedes y yo pongamos nuestro aporte. El Señor siempre espera que seamos nosotros que demos el primer paso y que digamos, este es mi aporte, esto es lo que yo pongo, para que el Señor se encargue de bendecir ese pequeño aporte que vamos a colocar. Así como los apóstoles solamente tenían 5 panes y 2 peces, era su aporte. Fue lo único que ellos colocaron, pero Jesús se encargó de bendecir esos 5 panes, esos 2 peces, y comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y más de eso se llenaron 12 canastos de los pedazos que quedaban o quedaron en sobra. Ahora bien, lo importante es preguntarnos, ustedes y yo, ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es el aporte que yo hasta el día de hoy estoy colocando? Tenemos que colocar cada uno un aporte, porque el cielo no se vende por una locha, ¿sí? Por un peso. El cielo, el Señor nos lo quiere dar, pero nos pide nuestro aporte. Ahora bien, hay muchos ejemplos, vamos a enumerar algunos. Algunos dice lo siguiente, y en sus oraciones le pide al Señor, Señor, ayúdame, mire que soy una persona rabiosa, sufro de ira, ayúdame. Y el Señor le va a decir, yo le ayudo, pero ¿cuál es el aporte que tú vas a poner? ¿Cuál es su aporte? Porque a veces queremos que todo lo haga Dios, ¿sí? Todo lo haga Dios, que todo lo haga Dios. Y yo, pues simplemente, hago poco o hago nada, que todo lo haga Dios. Pero el Señor nos quiere ayudar, Él nos lo dijo, ¿sí? El que me pide recibe, pero Él espera siempre cuál es el aporte que yo voy a poner para que el Señor nos comience a ayudar. Pues le decimos, Señor, yo sufro de rabia, sufro de ira. El Señor le va a decir, claro, yo te ayudo, pero ¿cuál es el aporte? ¿Cuál es el aporte? ¿Qué podemos decir nosotros? Bueno, Señor, el aporte que yo voy a colocar es el siguiente. Cuando esté en mi casa lleno de ira, lleno de rabia, quiero explotar, ¿sí? Con mi esposa o con mi esposo, con mis hijos, los hijos con los padres. Mi aporte es, me voy a meter en el cuarto. Ese va a ser mi aporte. Me voy a meter en el cuarto y voy a estar allí hasta que esa rabia que siento en mi interior pase. Ese es el aporte que puedo poner. Jesús le dirá, ponga ese aporte, yo le voy a poner lo demás. Y cuando uno comienza a hacer y a poner ese aporte, el Señor nos comienza a fortalecer, porque el aporte significa que yo tengo el deseo de un cambio, que yo quiero cambiar, que yo deseo ese cambio, y como quiero cambiar y deseo ese cambio, pongo mi aporte, y a medida que va pasando el tiempo, el Señor va fortaleciendo la voluntad de ese hijo, de esa hija, y llegará el momento de que ya no necesita encerrarse en su cuarto, estar allí pasando la rabia, encomendándose a Dios, porque hasta ese momento la ira era dueño de su persona. Pero cuando nosotros le damos ese aporte a Dios, cuando el Señor se da cuenta de que queremos el cambio, el Señor comienza a ayudarnos, nos dará lo que desea nuestro corazón, y llegará el momento que nosotros seremos el dueño de nuestra ira. No quiere decir que nunca vamos a sentir más rabia, sino que vamos a ser dueño de nuestra ira. Antes la ira era dueño de nosotros y por eso explotábamos. Ahora nosotros vamos a ser el dueño de nuestra ira, la vamos a dominar, vamos a estar tranquilos, ya no necesitamos ir al cuarto, podemos estar allí, vamos a estar bastante apacibles, vamos a escuchar. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha dado esa fuerza de voluntad y ya somos otra persona. Pero eso nos costó un aporte, nos costó colocar nuestro aporte para que el Señor se encargara de colocar todo. El Señor hizo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, pero los apóstoles colocaron su aporte, 5 panes y 2 peces. Pues en todo lo que hacemos en nuestra vida, el Señor nos quiere ayudar, el Señor nos quiere ayudar. Otro ejemplo más, son muchos, ¿sí? Otro ejemplo más,
esa persona que fuma cigarro y le dice, Señor, yo quiero dejar el vicio, yo quiero dejar el cigarro, Señor, me tiene que ayudar. Pero si espera que el Señor haga todo, no, el Señor le va a decir, y su aporte, y uno le puede decir, Señor, yo voy a colocar mi aporte es que ya no voy a cargar cigarro conmigo, ni en mi bolsillo, ni en la cartera, ni en el carro, no lo voy a cargar, lo voy a dejar. Ese va a ser mi aporte, Señor, voy a comenzar con eso. Y ese aporte, el Señor lo verá como el deseo de su corazón, ese deseo de cambio, y el Señor comenzará a darle fuerza de voluntad a esa persona que comienza a colocar su aporte, ya no lleva sus cigarros en el carro, en el bolsillo, en la cartera, ya lo deja. Por el camino se va sin ese vicio y por el camino se habla con Dios, Señor, ayúdame, yo estoy colocando mi aporte, yo estoy colocando mi esfuerzo, usted, Señor, deme la ayuda, la necesito, y tenga la seguridad que Dios le ayudará, lo va a fortalecer, y a medida que pasa el tiempo, verá que era simplemente un vicio que estaba dañando su vida, que estaba empeorando la salud de su vida, y cuando ve que ya no le gusta fumar, ya le fastidia el humo, pero todo comenzó porque tú pusiste su aporte. Pues, hermanos, para terminar esta reflexión, el Señor nos quiere ayudar, el Señor nos quiere bendecir, el Señor nos quiere cambiar, el Señor nos quiere ayudar en cualquier plano de nuestra vida, en el plano familiar, en el plano del trabajo, ¿sí? En cualquier plano de nuestra vida, pero el Señor siempre nos dirá cuál es su aporte para yo comenzar a bendecir su aporte, que es lo que tú deseas en su corazón. Pues, hermanos, esa es la pregunta que le quiero dejar, ¿cuál es su aporte? Y para terminar esta reflexión, pues terminemos con esta oración a la Santísima Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día de lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me dejes nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y a fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Que Dios lo bendiga.